¿Sí? ¿Listo? Hola amigos, bienvenidos nuevamente con ustedes. Soy Aníbal Malger, dedicado a la enseñanza preuniversitaria aquí en Perú. Y hoy día, como les prometí en horas de la mañana, vamos a hacer el solucionario del segundo examen parcial del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería. Este video va dedicado para todos los chicos que postulan a la universidad, que están postulando por el Centro Preuniversitario y seguramente acaban de dar el examen y quieren cotejar un poco las respuestas y ver los métodos de solución. Para aquellos que de repente no conocen un poco de este entorno asociado al Centro Preuniversitario, brevemente les explico que la Universidad Nacional de Ingeniería aquí en el Perú tiene varias modalidades de ingreso. Una modalidad de ingreso es el examen ordinario, otra el ingreso escolar nacional. Hay modelos extraordinarios o formas extraordinarias como por ejemplo el convenio Andrés Bello, víctimas de terrorismo, y una de las formas que también tiene ingreso es el ingreso directo, que es por el centro preuniversitario. En el centro preuniversitario se dan 10 exámenes en un lapso de 20 semanas, puede ser el primer ciclo entre marzo y julio, y el otro es entre septiembre y enero. En cada uno de estos ciclos, en 20 semanas, se dan 10 exámenes, y de estos 10 exámenes, 7 son prácticas calificadas que tienen un peso 1, y tenemos el primer parcial, el segundo parcial y el final con un peso especial. El primer parcial tiene peso 2, el segundo parcial peso 4 y el final un peso 6. Como verán ustedes, el peso del segundo parcial es importante y permite ir como ordenando a los futuros ingresantes a la universidad. Para ustedes entonces va dedicado esta solución. Aquí he colocado las soluciones en la pizarra. El primer problema habla de un motor hidráulico que eleva agua desde el fondo de un pozo a 10 metros de profundidad y los expulsa con una rapidez de 4 metros por segundo. Me da como dato que la potencia del motor es 10,65 kilowatts y me pide calcular la masa en toneladas que eleva esta bomba en un minuto. Rápidamente debemos pensar en el momento del examen. Esta es más o menos la situación. Tenemos un motor eléctrico con una potencia, lo paso todo a sistema internacional, 10.610 watts. El agua está en el fondo de un pozo, se eleva a 10 metros y es lanzado. Lo único que buscan sus exámenes es que tú apliques tu teoría, que tú sepas tus conceptos y puedas aplicar la información. Si te piden calcular la potencia del motor o te dan, en este caso, la masa y te están viendo el agua que elevas, es un problema de potencia de un motor, y entonces nosotros podemos plantear el problema de esta manera. La potencia que tiene el motor, por definición, la potencia debe ser el trabajo que realiza el motor entre el intervalo de tiempo, definición de potencia media del motor. Ahora deberíamos pensar cómo calcular los datos o las variables que están en el camino. Por ejemplo, ¿cómo podría ser para calcular el trabajo del motor? Bueno, hay varios libros aquí que ponen o presentan varias alternativas. Creo que la forma más sencilla de poder calcular el trabajo del motor es esta. Hazlo por trabajo de fuerzas no conservativas. Se puede hacer así. La fuerza del motor es una fuerza no conservativa, por lo tanto se puede calcular de esta manera: la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial entre el intervalo de tiempo. Y ahí se deben ir poniendo los datos del problema, y el problema rápidamente nos debe salir. La potencia media, entonces, vamos a ver qué nos quedaría así. La energía mecánica al final, suponemos que el agua, mira, estaba en reposo al inicio, velocidad 0, y al final, cuando sale expulsada, tiene energía cinética, debe ser por lo tanto un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Como también ha logrado una altura, tomemos como referencia el punto más bajo, la altura sería 10 metros, entonces también tiene energía potencial. Al inicio consideramos que está en el nivel 0, con velocidad 0, y por lo tanto la energía mecánica al inicio también es 0. Y todo eso dividido entre el intervalo de tiempo. Como puedes ver, ahora lo que tengo que hacer solamente es reemplazar valores. La potencia media sería 10.610, un medio de la masa, la rapidez sería 4 elevado al cuadrado, nuevamente la masa. La UNI no dice en este problema qué valor debe tomar, pero siempre la UNI trabaja con 9,81, así que utilizamos el valor 9,81 multiplicado por la altura, que es 10 metros. Todo eso dice que queremos saber en un minuto. Un minuto es 60 segundos. Bueno, de aquí despejamos la masa y entonces nos debe dar el resultado. La respuesta debe ser 6. Y la clave que tienes que marcar es la alternativa E. La respuesta sería 6.000 kilogramos y la respuesta es alternativa E. Bien, el segundo problema
El segundo problema es la pregunta número 2. Tenemos un bloque de 2 kilogramos que se conecta a un resorte ideal, más o menos aquí está, ¿no? Plasmado el problema. Tenemos un resorte de K200, la masa del bloque es 2, nos dan esos dos datos, la constante del resorte que es 200 y la masa del bloque que es 2. Cuando me dan constante del resorte y me dan masa, para aquellos alumnos que postulan saben que la intención de esos datos es calcular la frecuencia angular. La frecuencia angular, debemos recordar, es K sobre M o afectado de la raíz. Entonces, reemplazando K y M, obtenemos rápidamente que la frecuencia angular es 10. Ese es el primer dato que nos dan en el En cualquier ejercicio que uno resuelve de movimiento armónico, siempre la intención de K y M es calcular la frecuencia angular. En otros problemas te dan el periodo y la idea siempre es calcular la frecuencia angular. Luego nos dicen que se lanza con una velocidad de -6 a una posición de 0,2 de la posición de equilibrio y me piden la amplitud. Cuando quiero relacionar la velocidad con la posición, hay una expresión que viene en los exámenes de la uni, cualquier cantidad que es esta. La rapidez en cualquier posición es la frecuencia angular por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Para aquellos que postulan, saben que en la uni esta es una expresión no súper frecuente y nosotros siempre la debemos tener en cuenta. Lo que hacemos es reemplazar aquí rápidamente. Tenemos la rapidez que es 10, la frecuencia angular, perdón, la rapidez que es 6, la frecuencia angular que es 10, la amplitud que es la incógnita del problema y la posición que es 0,2 elevado al cuadrado. Bueno, desarrollamos esto, puedo pasar a dividir y el elevando al cuadrado te queda 0,36 y te queda así 0,04. Despejamos el 0,4 a sumar y sería entonces 0,4 y sacando la raíz de este resultado es 0,63 metros. En la pregunta número 3 tenemos una lámina de porcelana que incrementa su superficie en 0,06%. Cuando su temperatura pasa de 300 Kelvin a 400 Kelvin. Calcule el coeficiente de dilatación lineal. Este tema de dilatación o expansión térmica, nosotros podemos recordar que el crecimiento que experimenta una placa o una longitud se determina experimentalmente de esta manera. Es el área inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación superficial por la variación de temperatura. ¿Cómo utilizo ese dato? El incremento de superficie en porcentaje. Cuando me dan porcentaje, la idea de este problema es hacer este despeje. Si quiero calcular la variación de área, sería solo esta expresión, pero si quiero calcular la variación en porcentaje, lo tengo que dividir de la cantidad inicial. El coeficiente de dilatación superficial con buena aproximación en los sólidos es el doble de la variación lineal, entonces la expresión me quedaría de esta manera. Esto es el 0,06%, ese es el incremento porcentual de la superficie, tendría que ponerlo así, hay que tener cuidado con eso. Es 0,6, está en porcentaje, entonces lo debo expresar de esta manera, 0,6% lo expreso en fracción. Esto sería igual a 2 veces alfa y la variación de temperatura puede estar en grados Celsius o grados Kelvin porque las variaciones son equivalentes. La variación entre 300 y 400 sería solamente 0. De ahí despejamos entonces el resultado y me debe salir 3 por 10 elevado a la menos 6. Las claves respectivas van siendo entonces, en la pregunta anterior, la clave aquí es la alternativa C y en la que tenemos es la alternativa Z. En la pregunta número 4 tenemos una partícula de 100 gramos que se mueve con una velocidad de 9i, colisiona elástica y frontalmente con una partícula en reposo. Me dice que después del choque la partícula incidente se mueve con -3i. Aquí está graficado, me piden calcular la masa. Este es un problema súper conocido también en exámenes de la uni. Siempre la idea es usar dos herramientas, que es el coeficiente de restitución y conservación de cantidad de movimiento. Como me piden calcular la masa y la masa está asociada a la cantidad de movimiento, entonces necesito primero conocer la velocidad. Tengo la velocidad 1, vamos a llamar V1, la velocidad antes del choque, la velocidad 2 antes del choque 0, y después del choque me dicen que esta partícula 1 ahora lo vamos a llamar U1, la velocidad -3, y la velocidad de la segunda partícula no conocemos. Una forma característica de resolver estos problemas es usar la definición de coeficiente de restitución.
A veces en los problemas de cociente de restitución tenemos esta dificultad de cociente de velocidades que no está definido porque el cociente de vectores no está definido. Entonces podemos hacerlo así, mira, podemos utilizar así la velocidad relativa después del choque, 2 menos 1, va a ser igual al coeficiente de restitución por V1 menos V2, que son las velocidades antes del choque. Cuando el choque es elástico, el coeficiente de restitución es 1 y entonces ahí podemos trabajar. La velocidad después del choque es mi incógnita del problema. La velocidad después del choque es el problema. La velocidad de la partícula 1 después del choque tengo que ponerlo en forma vectorial. Hay que tener mucho cuidado con los signos. El coeficiente de restitución es 1 porque dice que el choque es elástico. La velocidad de la partícula 1 antes del choque es 9i y la otra partícula estaba en reposo. De ahí podemos entonces nosotros despejar y llegamos a la conclusión que esto sale 6i. Esta partícula que yo no sabía hacia dónde se mueve, ahora sabemos que se está moviendo con una velocidad de 6i hacia la derecha. Una vez que ya tienes este primer paso, el segundo paso sería aplicar conservación de cantidad de movimiento, que es lo que siempre se cumple en los problemas de choques. La cantidad de movimiento del sistema antes del choque debe ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Antes del choque tenemos dos partículas, vamos a ver su cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial sería la masa de la primera partícula, que es 0,1, por la velocidad, que es 9i. La otra partícula no tiene cantidad de movimiento porque no tiene velocidad, es como si fuera masa por 0. Y después del choque tenemos la masa, que es 0,1 por la velocidad, que es menos 3i, más la masa de la segunda partícula, que es la que quiero calcular, multiplicado por la velocidad que tiene esa segunda partícula, que es i. Bueno, despejamos, esto pasa a despejar al otro lado, esto quedaría así entonces, esto pasa a sumar, sería 1,2 E36 y la respuesta sería 0,2 kilogramos, esa sería la masa. En la pregunta número 4, lo primero que debemos hacer es reconocer los elementos de la ecuación. Cuando tú tienes una función de onda, que es lo que te están dando y te piden en este caso la longitud de onda, debemos recordar que lo que va delante de la función siempre es la amplitud. Lo que va delante de la variable x o la variable espacial, que puede ser x, y, z, es siempre el número de onda. Y ese número de onda se define como 2pi sobre longitud de onda. Y el que va delante de t, esto siempre se llama frecuencia angular. La frecuencia angular se puede calcular así, 2pi por f. En este problema me están viendo la longitud de onda, que sería este resultado. Entonces lo único que tengo que hacer es que la constante k, que vale 4, debe ser igual a 2pi sobre lambda. Despejando lambda te queda pi medios y eso sale 1,57, y con eso podemos marcar claves del problema. En la pregunta número 10, la respuesta entonces es la B, y en la número 5 la respuesta es la B también. Finalmente, en la pregunta número 6 me pide calcular la presión manométrica en el fondo del recipiente. ¿Qué cosa es la presión manométrica? Bueno, la presión manométrica, por definición, para aquellos que de repente no lo conocen, la presión manométrica es la presión total que experimenta un punto sumergido en un líquido menos la presión atmosférica, o sea, quitando la presión atmosférica. Si quiero calcular la presión en el fondo, entonces la presión manométrica sería así. Este líquido está soportando presión atmosférica más una capa de líquido 1 y una capa de un líquido desconocido 2. Como la presión manométrica le tengo que quitar la atmosférica, simplemente podría olvidarme de la presión atmosférica y calcular solamente la presión del líquido. Sería algo más o menos de esta manera. La presión que genera esta primera capa de líquido, genera la siguiente presión: densidad de líquido por aceleración de la gravedad por la altura del líquido, que vendría a ser esta altura 1. Luego tenemos esta otra capa de líquido que también genera presión sobre el fondo, y entonces sería la densidad de líquido 2 por la aceleración por la profundidad de ese segundo líquido, que vendría a ser H2. Las alturas 1 y 2 son los 2 centímetros que están ahí indicados. Me dan como datos en el problema, la presión manométrica, que es 294,3, la densidad del primer líquido por ser agua es 1,
La aceleración de la gravedad es 9,81. Si vas a la U, debes acostumbrarte a trabajar siempre con decimales. La altura 1 sería 2 por 10 a la menos 2 más la presión que ejerce la segunda capa de líquido. El otro líquido tiene una densidad desconocida, multiplicado también por la aceleración de la gravedad y también por 2 por 10 a la menos 2. Bueno, despejando de aquí 2 ceros se cancelan, esto pasa a restar, te sale la densidad de líquido 2, 500, como todo está en sistema internacional, kilogramos por metro cúbico. La alternativa a esa clave es la alternativa A. Muy bien, amigos, esa ha sido entonces la solución. Como tú te das cuenta, un estudiante que practica, que conoce, que está en un ritmo, ¿no?, de trabajo intenso, ese más o menos es el tiempo que debe demorar. Hasta la próxima. Chao.